Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Saludos chicos, soy su maestro de matemáticas Iván Tejeda. Espero se encuentren bien en el día de hoy. Antes de entrar en materia, tengo para ti una sencilla pregunta. Aunque parezca simple, espero que pienses bien tu respuesta. ¿Cuántas veces puedes restarle 1 al número 10? Más adelante, vamos todos a dar respuesta a esta sencilla pregunta.
En la clase anterior vimos las sucesiones aritméticas, el término general de una sucesión del modo Cn es igual a C1 más n menos 1 por d. También el cálculo de la diferencia entre los términos de la sucesión y ejercicios variados para adquirir destrezas en esta área tan especial. En el día de hoy aprenderemos a calcular la suma de los enésimos términos de una sucesión aritmética. ¿Listos? ¡Vamos a trabajar! Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. En programación, a menudo se necesita generar valores numéricos uniformemente espaciados y para ello necesitamos una fórmula que nos proporcione dichos valores. En matemáticas, esos conjuntos de valores se denominan sucesiones aritméticas y con un poco de práctica, esas fórmulas las podemos conseguir fácilmente. En estas lecciones estamos tratando la teoría y la práctica de las sucesiones aritméticas y como habíamos dicho en la clase anterior, una sucesión aritmética o también llamada progresión aritmética no es más que una serie ordenada de valores, también llamados términos, en la que la diferencia entre dos valores consecutivos es siempre la misma. Las sucesiones usualmente tienen patrones que nos permiten predecir cuál puede ser el siguiente término de la serie. Por ejemplo, en la sucesión 3, 5, 7, se suman dos números para obtener el siguiente término. Entonces, esta sigue 9, 11, 13 y así sucesivamente. ¿Qué me dices entonces de la serie 21, 16, 11, 6? ¿Puedes decir qué número sigue? Si dijiste 1, estás en lo correcto, ya que la serie suma menos 5 a cada término. Ya sabemos que el término general de una sucesión aritmética es Cn igual a C1 más n menos 1 por d, y con ella podemos hallar cualquier término de una sucesión dada. En este mismo tema, vamos a adquirir conocimientos de la suma de los enésimos términos de una sucesión aritmética y en base a esto nos haremos el siguiente planteamiento. Si una serie es aritmética, existe la forma de hallar su suma sin la necesidad de sumar todos los términos uno por uno. Para hacer este cálculo, utilizaremos la fórmula Sn es igual a n por C1 más Cn, todo esto dividido entre 2. Sn será el resultado de la suma de todos los términos, donde n es el número de términos, C1 es el primer término de la sucesión y Cn es el último término de la sucesión dada. ¿Recuerdas la pregunta que hicimos al inicio? ¿Cuántas veces puedes restarle 1 al número 10? Sigue pensando y más adelante comentaremos al respecto. Muy bien, analicemos el siguiente problema y démosle solución. Durante los primeros 50 días de la pandemia causada por el COVID-19, en República Dominicana muchas empresas cerraron, de modo que una gran cantidad de personas perdieron sus empleos. Suponiendo que los empleos perdidos estuvieran en sucesión aritmética y que el primer día se perdieron 30 empleos y el día 50 se perdieron 1.500 empleos, ¿cuántos empleos se habrán perdido a los 50 días de la pandemia? Para esto, vamos a utilizar la fórmula que ya conocemos, Sn, que es la suma de todos los términos, es igual a n, que es el número de días que queremos sumar. C1 será entonces la cantidad de empleos que se perdieron el primer día de la pandemia y Cn es referente al último día de la pandemia, que es el día número 50. En este caso vamos a encontrar la suma de todos los términos, es decir, S50 va a ser igual
a n, que en este caso es 50, multiplicado por la suma de C1, que es 30, más Cn, que es 1500. Todo esto dividido entre 2, tal cual como dice nuestra fórmula. Entonces, Sn o S50 va a ser igual a 50 multiplicado por la suma de 30 más 1500 sería 1530. Esto dividido entre 2. S50 entonces va a ser igual a la multiplicación de 50 por 1530. Multiplicamos 5 por todo esto y luego agregamos 0. Decimos 5 por 0 es 0. 5 por 3 es 15. Llevo 1. 5 por 5 es 25 y 1 que llevaba 26. 5 por 1 es 5 y 2 que llevaba 7. Agregamos 0. Y todo esto dividido entre 2. S50 entonces será igual a 76.500 dividido entre 2 sería 38.250. Esto quiere decir que 38.250 personas perdieron sus empleos en los primeros 50 días de la pandemia causada por el COVID-19. Otro modo de ver y resolver ejercicios de suma de enésimos términos de una sucesión aritmética es la siguiente. Dice, encuentre la suma de los primeros 20 términos de la serie aritmética si C1 es 5 y C20 es 62. En este caso, no tenemos una aplicación a la vida diaria, sino solamente el planteamiento dado, donde tenemos a n, que es la cantidad que queremos sumar de términos, C1 es el primer término de la serie y Cn, que es 62, es el último término de la serie. Solamente con estos datos, sustituyendo en nuestra fórmula general, vamos a encontrar la suma de estos términos. Dice entonces que S20 va a ser igual a n, que en este caso es 20, multiplicado por la suma de C1, que es 5, más Cn, que es 62, todo esto dividido entre 2. S20, entonces va a ser igual a 20, multiplicado, y la suma de 5 más 62 serían 67, dividido entre 2. S20 va a ser igual a la división de 20 por 67, igual que en el ejercicio anterior, multiplicamos 2 por 7 es 14, llevo 1, 2 por 6 es 12 y 1 que llevaba 13, agregamos 0 al final y dividimos entre 2. S20 será igual entonces a 1340, entre 2 serían 670. Quiere decir entonces que 670 es la suma de todos los términos de una sucesión donde el primer término es 5 y el último término o el término número 20 es 62. Realicemos otro ejemplo que incluye un cálculo extra que ya sabemos hacer. Dice, encuentre la suma de los primeros 40 términos de la serie aritmética 2, 5, 8, 11 y así sucesivamente. ¿Te parece conocida esta serie? Sí, es la misma que utilizamos en la clase anterior. En este ejercicio, sabemos que el primer término de la sucesión es 2. Como no conocemos el último término, lo calculamos con la fórmula Cn es igual a C1 más n menos 1 multiplicado por d y hallamos la diferencia d de los elementos de la serie. Para la serie 2, 5, 8, 11 y así sucesivamente, tenemos que encontrar la diferencia entre ellos. Recuerden que es restar a cada término el anterior. Es decir, para D igual a 11 menos 8 será igual a 3. Para D igual a 8 menos 5 también nos da 3. Y para D igual a 5 menos 2 también será igual a 3. Quiere decir entonces
que como es la misma diferencia, es entonces una serie aritmética y la D o la diferencia será igual a 3. Como ya tenemos la diferencia entre los términos de la serie, que es 3, vamos a encontrar ahora el último término de la serie, con la fórmula Cn igual a C1 más n menos 1 multiplicado por D. Decimos entonces que C40, que es el elemento que quiero conseguir, va a ser igual a C1, que es el primer término, 2, más n menos 1 sería 40 menos 1, multiplicado por D, y la diferencia es 3. De este modo, C40 va a ser igual a 2 más 39 multiplicado por 3. C40 entonces va a ser igual a 2 más 3 por 9, 27. Llevo 2. 3 por 3, 9. Y 2 que llevaba, 11. C40 entonces será igual a 2 más 117 sería 119. Y de este modo hemos conseguido el término 40 de nuestra serie. Teniendo el primer término de la serie, que es C1 igual a 2 y C40 igual a 119, hallemos ahora la suma de los primeros 40 términos de la serie. Con nuestra fórmula Sn igual a n multiplicado por C1 más Cn, todo esto dividido entre 2, decimos entonces que S40 es igual a n, en este caso, sustituimos a n por su valor, que es 40, multiplicado por C1, que es 2, nuestro primer elemento de la serie, más Cn, que es 119, el término que acabamos de hallar. Todo esto dividido entre 2. S40 será igual a 40 multiplicado por 121. Todo esto también dividido entre 2. S40 es igual, y multiplicamos 4 por 1, nos da 4. 4 por 2 nos da 8. 4 por 1 es 4. Agregamos el 0 y dividimos entre 2. S40, que es la suma de los primeros 40 términos de nuestra serie, va a ser igual a 4.840 dividido entre 2, nos daría entonces 2.420. Y ese sería nuestro resultado final. El día de hoy pudiste calcular la suma de los enésimos términos de una sucesión aritmética dada. Puedes ampliar tus conocimientos practicando más sobre este tema tan interesante visitando la página web khanacademy.org y mostrar las habilidades que has adquirido a tus compañeros, tu maestro o tu tutor. En nuestra próxima clase hablaremos de las sucesiones geométricas. Te invito a no perderte ninguno de nuestros encuentros para que puedas tener todo lo necesario de estos temas tan interesantes. Antes de despedirnos, debemos dar respuesta a la pregunta que hicimos al principio de la clase. ¿Cuántas veces puedes restarle 1 al número 10? Si tu respuesta fue solo una vez, acertaste. Después de que al 10 le restas 1 la primera vez, deja de ser 10 y se convierte en 9. Por lo tanto, solo podemos restar 1 al 10 una vez. Me despido deseándote un gran día y que el aprendizaje nunca termine. Nos vemos en la próxima clase. Toda autoridad no constituida con arreglo a la ley es ilegítima y por tanto no tiene derecho alguno a gobernar ni se está en la obligación de obedecerla. Juan Pablo Duarte. Saludos, apreciados estudiantes.
Sean bienvenidos. Soy su profesor Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos y esto me llena de alegría y entusiasmo porque están ahí, pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencia y conocimiento. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estén listos y atentos al desarrollo de la clase de hoy. Por eso es importante que tengan sus útiles escolares a mano. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. En la clase anterior vimos el plan de austeridad establecido por Juan Bosch, la reforma agraria y las medidas económicas que estableció durante su mandato. También profundizamos sobre los efectos que produjeron estas medidas en los sectores más conservadores. En la clase de hoy analizaremos el gobierno de Juan Bosch, sus características y las ejecutorias realizadas durante este periodo y el golpe de Estado que dio fin a este gobierno. Las luchas democráticas, desde 1961 hasta 1963. Golpe de Estado al gobierno de Juan Bosch. Los sectores de poder. El presidente llevaba consigo el pesado estigma del comunismo. Los trujillistas, aún en el poder, creían que la cacareada libertad tenía sus límites y que más allá de esos límites era sencillamente intolerable. El enemigo estaba muy cerca, Fidel Castro y su espantosa Cuba. El régimen castrista era para Estados Unidos un horror, pues esa experiencia podía repetirse aquí. Fidel había enterrado las estructuras del terrible Batista y había echado las bases de una nueva sociedad, aunque fracasó, pero logró que la gente construyera su propia realidad y asumiera culturalmente el proceso revolucionario. Aún más, había celebrado juicio de fusilamiento a los criminales de la tiranía de Batista. Esto era ya demasiado, en una isla que había sido un paraíso para la gran mafia del mundo. Cuba se volvió así un satélite de la Unión Soviética. Bosch venía de ese mundo cultural y político. Sus ideas avanzadas eran como una guillotina para la mentalidad totalitaria de los gorilas trujillistas. Por tanto, no podían permitir que un demócrata gobernara. Pero ese demócrata los dejó en sus puestos, pero ya sin los privilegios de otros días, y selló así su destino trágico. La conspiración arrancó antes de la juramentación, con la masacre de Palma Sola. Aún así, Bosch nada hizo con los militares. Es verdad que estos no fueron los únicos conspiradores. Empresarios, comerciantes y religiosos se unieron a la carroza de la conspiración. Así, la cúpula católica emprendió las reafirmaciones cristianas, genuina protesta contra Bosch. La razón era la apertura democrática derivada de la constitución bochista, que reconocía a los hijos extramaritales y los derechos del concubinato. Eso era insoportable y Bosch debía caer. La élite empresarial atacó al gobierno, denunciándolo como presunto expropiador, y gritó que querían restringir la propiedad privada. El régimen había impulsado una ley de plusvalía que le ponía un tope a los beneficios de la industria azucarera. Poco antes del salpazo, después de una visita de Bosch a México, los comerciantes hicieron una huelga y paralizaron las actividades económicas. Estados Unidos tuvo su propia participación. Bosch era su aliado. Él pertenecía al Club de la Izquierda Democrática e impulsaba la Alianza para el Progreso, la iniciativa de Kennedy para frenar el comunismo en la región. Juan Bosch, siendo presidente elegido, había visitado en la Casa Blanca al gobernante estadounidense, pero no se sometió a los dictados de Washington. Así, tomó un préstamo de $150 millones a una compañía suiza para realizar grandes proyectos de desarrollo. Sus relaciones con el embajador de Estados Unidos, John Barlow Martin, eran cordiales hasta cierto punto, pero se hicieron añicos en los momentos finales. El diplomático quería una muestra pro-yanqui de Bosch, quiero decir, una demostración palmaria de sus afectos políticos. Un barco estadounidense llegaría a las costas dominicanas y con su sola presencia disuadiría a los conspiradores. Bosch no permitió esa violación a la soberanía nacional. Sin embargo, en el clima de su efímero gobierno, cuando la caída era ya tan dramática como inminente, aceptó. Depuso por un momento su intransigencia y se dio demasiado tarde. La suerte estaba echada y el golpe se consumó.
Si pensamos en el golpe de Estado a Juan Bosch como algo que sucedió de manera aislada a la situación geopolítica del mundo para la época, estamos cometiendo un gran error. No debemos olvidar el concepto que hemos aprendido de la Guerra Fría. Estados Unidos ha jugado un papel preponderante en decenas de golpes de Estado por todo el mundo, algo que América Latina conoce muy bien. Pese a que Washington negó en su momento y su participación en los derrocamientos de gobiernos, los documentos desclasificados años más tarde por sus mismas instituciones revelan lo contrario. El 24 de noviembre del año 1948 fue depuesto en Venezuela el entonces presidente Rómulo Gallegos, tras 9 meses en el poder, ocupando su lugar una junta militar de gobierno. En el manifiesto a la nación que circuló días después, el gobernante derrocado informó que en un cuartel de Caracas, un miembro de la misión militar de Estados Unidos dio asesoría a los golpistas. Más adelante, a su llegada a Cuba, en calidad de exiliado, dijo: "Este golpe tiene olor a petróleo", en alusión a los intereses de Washington en territorio venezolano. En Paraguay, en mayo del año 1954, el general Alfredo Stroessner encabezó un golpe de Estado contra el presidente Federico Chávez, del Partido Colorado. Se conformó luego una junta de gobierno y se convocaron elecciones que el golpista ganó sin oposición. Tomó el poder en agosto de ese año y extendió su mandato hasta el año 1989. En el libro Paraguay y Estados Unidos, aliados distantes, los estadounidenses Frank Mora y Jerry Coney revelan que Stroessner realizó una gira por varias unidades militares estadounidenses entre mayo y junio del año 1953, invitado por el entonces secretario de Ejércitos Robert Stevens. También señalan que una vez instaurada la dictadura, Paraguay figuraba entre los 3 principales receptores de ayuda estadounidense en América Latina entre el año 1954 y 1961. Guatemala, 1954. En junio del mismo año se concretó el golpe de Estado contra el presidente guatemalteco Jacobo Arbenz. Documentos desclasificados por Estados Unidos en la década del año 1990 y colgados en la página de la Oficina del Historiador del Departamento de Estado revelaron que el golpe fue organizado por la Agencia Central de Inteligencia CIA. El mandatario al frente de Guatemala desde marzo del año 1951 había puesto en marcha políticas que daban mayor control del Estado sobre las riquezas guatemaltecas, así como la reforma agraria, lo que afectaba a los intereses de la United Fruit Company, que tenía miles de hectáreas en el país centroamericano. Brasil, 1964. El 31 de marzo del año 1964, Brasil fue escenario de un golpe de Estado, perpetrado por oficiales militares contra el presidente João Goulart, inaugurando un periodo de 21 años de dictadura. Documentos de la organización independiente Archivos de Seguridad Nacional revelaron en el año 2014 que el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy estableció contactos con las Fuerzas Armadas brasileñas para preparar el golpe militar y que tras su asesinato en el año 1973, la administración de Lyndon B. Johnson brindó su apoyo. Argentina, 1966 y 1976. En junio del año 1966 fue derrocado el mandatario Arturo Illia en un golpe perpetrado por su antiguo jefe de ejército Juan Carlos Onganía. Documentos desclasificados de la CIA, citados por el diario argentino La Voz, señalan que el comandante del primer cuerpo del ejército, general Julio Alzogaray, habría puesto al tanto de la fecha aproximada del golpe, del nombre de los oficiales involucrados y de las características del nuevo gobierno a los agentes de la Agencia Central de Inteligencia, destacados en Buenos Aires. En el año 1976 se produce otro golpe, esta vez contra la entonces presidente María Estela Martínez de Perón. Los preparativos del golpe están listos. Los buques y los integrantes de la Armada ya han sido desplegados en puntos estratégicos a lo largo del país para controlar posibles disturbios después de la toma del poder. Dice uno de los informes desclasificados en el año 2016 que la CIA envió al entonces mandatario estadounidense Gerald Ford el 5 de marzo del año 1976, 19 días antes del derrocamiento. Bolivia, 1971. El 21 de agosto del año 1971,
el militar Hugo Banzer Suárez encabezó el golpe de Estado contra el también militar Juan José Torres, quien es recordado como un nacionalista y revolucionario boliviano. Uruguay, 1973. 2 años después de lo sucedido en Bolivia, la CIA participó activamente en el golpe de Estado en Uruguay. La acción fue liderada por el entonces presidente Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, tras disolver las cámaras de senadores y representantes del Congreso uruguayo y establecer un gobierno de facto. Se mantuvo como mandatario hasta el año 1976, siendo sucedido por otros militares que continuaron la dictadura hasta el año 1985. Chile, 1973. Documentos desclasificados entregados al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile y publicados por el Archivo de la Seguridad Nacional revelaron que Estados Unidos intervino en la desestabilización del gobierno de Salvador Allende y en un derrocamiento en septiembre del año 1973 y que colaboró con la posterior dictadura militar que encabezó Augusto Pinochet. El Salvador, 1979. El 15 de octubre del año 1979 fue derrocado el mandatario salvadoreño Carlos Humberto Romero en un golpe de Estado encabezado por jóvenes militares. Este episodio generó una posterior guerra civil que se prolongó durante 12 años y dejó un saldo de al menos 70.000 muertos y otros miles desaparecidos. En un documento publicado en el portal Alternet, el periodista Alex Henderson señala que Estados Unidos apoyó a la junta militar que se instauró. Ese gobierno de facto usó escuadrones de la muerte que fueron creados, entrenados, armados y supervisados por la CIA y por las fuerzas especiales estadounidenses. Los sectores de poder desarrollaron una activa campaña contra el gobierno de Juan Bosch. El principal argumento presentado fue el apoyo del presidente a grupos de izquierda por su negación a perseguir a los comunistas y a opositores políticos. Empresarios e industriales representados en la Asociación de Industria de la República Dominicana, la Cámara de Comercio del Distrito Nacional y la Confederación Patronal. Estas instituciones publicaron en la prensa su temor a las colectivizaciones y a posibles expropiaciones que afectaban supuestamente a la inversión extranjera y de nuevos capitales. Las Fuerzas Armadas, representadas por el coronel Elías Wessing y Wessing, quien convocó el 12 de julio en San Isidro los mandos militares a una reunión en donde participó el presidente Bosch, alertando del peligro del comunismo en el país. Los dirigentes izquierdistas advirtieron del plan golpista orquestado por los mandos militares. Miembros del CEFA acusaron al presidente y le pidieron que deportara a los líderes comunistas. Como se puede ver, el peligro comunista fue la excusa que se utilizó para el golpe de Estado. A lo interno del PRD se desataron tensiones en la coyuntura de huelgas. Se produjeron desavenencias entre el presidente del partido, Ángel Miolán, y el presidente de la República. Miolán era partidario de movilizar la militancia a favor del gobierno, pero Bosch dispuso lo contrario, porque consideraba que esto podría generar mayores tensiones. También hubo disgusto porque los dirigentes tenían poca participación en las decisiones gubernamentales. El mandatario decidió ordenar el cese de las actividades del partido y convertir los locales en escuelas, y que sus miembros se dedicaran al programa de alfabetización. Esto creó disgusto y provocó la desmovilización de las bases, principal apoyo del gobierno. Hubo algunos acontecimientos que precipitaron el golpe de Estado. La huelga patronal de los días 20 y 21 de septiembre, con el lema de huelga cristiana contra el comunismo internacional. El paro fue apoyado y promovido por diversos sectores. El presidente Bosch tenía noticias de la conspiración de Wessing y de los jefes militares, por lo cual dispuso su destitución. Los altos mandos militares se opusieron. Nuevos incidentes diplomáticos con Haití. A fines de septiembre del año 1963, tras la invasión al país vecino desde Dajabón, encabezada por el exiliado haitiano general León Cantab, enemigo del dictador Duvalier. El 24 de septiembre, el presidente Bosch, que se había enterado por varias vías de la conspiración y que ordenó destituir al coronel Wessing, ante la reacción de los jefes militares de no aceptar la decisión presidencial, amenazó con renunciar ante la Asamblea Legislativa. El 25 de septiembre del año 1963,
el ministro de las Fuerzas Armadas, Víctor Elvi Viñas Román, apresó a Juan Bosch y su gabinete en el Palacio Presidencial, produciéndose así el golpe de Estado a Juan Bosch. Muy bien, queridos alumnos. Te invitamos a que contactes 2 personas de tu comunidad que hayan vivido en la época del derrocamiento de Juan Bosch y que te expliquen desde su punto de vista su opinión sobre el gobierno y su derrocamiento. Luego, analiza lo aprendido en clase con las opiniones que te suministraron. Fija tu opinión sobre si el golpe de Estado fue justificado o no. No olvides entregar esta tarea a tu maestro tutor. Hemos llegado al final del encuentro de hoy. En esta clase conocimos un poco sobre las medidas ejecutadas por el gobierno de Juan Bosch y las acciones conspirativas que dieron al traste con el gobierno más democrático de la historia dominicana. Nos vemos en otra oportunidad. Bonjour mes chers étudiants, je vous donne la bienvenue a la clase de francés. Bienvenidos queridos estudiantes, les doy la bienvenida a la clase de francés para sexto grado de secundaria. Les habla su profesora Rosa Florencio. En la clase pasada estuvimos repasando y aprendiendo vocabulario y expresiones para referirnos a nuestras preferencias con respecto a la comida. ¿Recuerdas cómo se diría yo quiero una limonada? Je voudrais une limonade. En esta clase continuaremos practicando y aprendiendo expresiones presentadas en clases anteriores, pero ahora en el contexto de una interacción o diálogo. Trabajaremos la comprensión del mensaje global de un texto, la comprensión de información específica e información detallada dentro del texto. También seguimos estudiando vocabulario básico necesario, presentándote una serie de actividades para que puedas aprenderlo y aplicarlo al interactuar con otras personas en el idioma francés, al momento de reservar, ordenar y pagar en un restaurante. Veamos qué has aprendido hasta ahora y qué te falta por aprender. Escucha y copia los siguientes enunciados y recuerda marcar al lado de cada uno con un sí, en proceso o no, según lo que conoces sobre el tema. En francés yo puedo expresar preferencias sobre algunos platos franceses, identificar diferentes tipos de platos, bebidas y postres en el menú de un restaurante, recomendar un plato que se ofrece en un menú. Completa los espacios en blanco y di de qué plato se trata. Veamos cuántos platos acertaste. Les crêpes, la tartiflette, une limonade, un cocktail, le steak tartare, ¿Cuál de estos platos no está en el grupo de imágenes siguientes? Le steak tartare. Escucha y lee el siguiente diálogo. Allô, Louis. Bonjour, comment vas-tu? Salut, Janet. Je vais bien, merci.
Je t'appelle pour t'inviter au restaurant près de ta maison ce week-end. Avec plaisir. Et quelle est sa spécialité? Il y a une grande variété de viandes, des plats comme le coq au vin, le steak tartare, le saumon grillé, entre autres. J'aime beaucoup les coupes au vin et aussi les saumons grillés. Quel est ton plat préféré? Ce que j'aime le plus, c'est le saumon grillé et les salades vertes. Mais j'aime bien le steak tartare et le bœuf bourguignon. Les autres plats que j'aime sont les crêpes et la tartiflette. Comme boisson, je préfère un cocktail ou une limonade. Je préfère la limonade. Et quand est-ce qu'on va se voir? Le dimanche prochain, je viens te chercher à 7 h du soir. Est-ce que c'est bien pour toi? Bon, d'accord, je t'attends. D'accord, a bientôt. Después de haber escuchado el diálogo, ¿cuál sería el mejor título para el mismo? Selecciona la opción correcta. Les salades sont délicieuses. Las ensaladas son deliciosas. Les salades sont délicieuses. Invitation au restaurant. Invitación al restaurant. Invitation au restaurant. Les plats que je n'aime pas. Los platos que no me gustan. Les plats que je n'aime pas. La respuesta correcta es invitación au restaurant. Invitación al restaurant. Escucha el diálogo de nuevo y selecciona de esas imágenes los platos que se mencionan. Allô, Louis. Bonjour, comment vas-tu? Salut, Janet. Je vais bien, merci. Je t'appelle pour t'inviter au restaurant près de ta maison ce week-end. Avec plaisir. Et quelle est sa spécialité? Il y a une grande variété de viandes, des plats comme le coq au vin, le steak tartare, le saumon grillé, entre autres. J'aime beaucoup les coupes au vin et aussi les saumons grillés. Quel est ton plat préféré? Ce que j'aime le plus, c'est le saumon grillé et les salades vertes. Mais j'aime bien le steak tartare et le bœuf bourguignon. Les autres plats que j'aime sont les crêpes et la tartiflette. Comme boisson, je préfère un cocktail ou une limonade. Je préfère la limonade. Et quand est-ce qu'on va se voir? Le dimanche prochain, je viens te chercher à 7 h du soir. Est-ce que c'est bien pour toi? Bon, d'accord, je t'attends. D'accord, à bientôt. A partir del diálogo que acabas de escuchar, lee y escribe los siguientes enunciados e indica si son verdaderos o falsos. Janet invite Louis au restaurant ce week-end. Janet invita a Luis al restaurante este fin de semana. Janet invite Louis au restaurant ce week-end. Louis n'aime pas le coq au vin. A Luis no le gusta el gallo al vino. Luis n'aime pas le coq au vin. Le plat préféré de Janet, c'est le coq au vin. El plato preferido de Janet es el gallo al vino. Le plat préféré de Janet, c'est le coq au vin. La spécialité du restaurant, c'est le saumon grillé. La especialidad del restaurante es el salmón a la plancha. La spécialité du restaurant, c'est le saumon grillé. Janet recommande à Louis de boire un cocktail ou une limonade comme boisson. Janet le recomienda a Luis de tomar un cóctel o una limonada como bebida. Janet recommande à Louis de boire un cocktail ou une limonade comme boisson. Janet et Louis vont se retrouver dimanche prochain.
Janet y Louis se van a encontrar el domingo próximo. Janet et Louis vont se retrouver dimanche prochain. Ahora, compara para verificar si tus respuestas están correctas. Revisemos la gramática. Escribe la forma correcta del verbo être en presente para completar las frases siguientes. Recuerda que être significa ser o estar y que frente a oraciones en singular o plural en la tercera persona tenemos dos formas. Se pone la forma e cuando el sujeto o grupo nominal que precede es uno solo. Ejemplo, le cocktail est délicieux. Se pone son cuando refiere al plural. Veamos este ejemplo. Les boissons sont naturelles. Después de conocer el uso del verbo être, completa las oraciones con est o sont. Mon plat préféré, le saumon grillé. Mi plato preferido, el salmón a la plancha. Mon plat préféré, le saumon grillé. La spécialité de la maison, les salades vertes. La especialidad de la casa, las ensaladas verdes. La spécialité de la maison, les salades vertes. La tartiflette, délicieuse. La tartiflette, deliciosa. La tartiflette, delicieuse. La limonade, une boisson très populaire. La limonada, una bebida muy popular. La limonade, une boisson très populaire. Les plats que Louis aime, les crêpes et les tartiflettes. Los platos que a Luis le gustan, los crepes y la tartiflette. Les plats que Louis aime, les crêpes et les tartiflettes. Ahora pon en práctica lo aprendido escuchando y escribiendo las siguientes oraciones. Ce que j'aime le plus, c'est le saumon grillé. Lo que me gusta más es el salmón a la plancha. Ce que j'aime le plus, c'est le saumon grillé. Il y a une grande variété de plats comme le steak tartare et le saumon grillé. Hay una gran variedad de platos como el filete al estilo tártaro y el salmón a la plancha. Il y a une grande variété de plats comme le steak tartare et le saumon grillé. Je te conseille un cocktail ou une limonade. Yo te aconsejo un cóctel o una limonada. Je te conseille un cocktail ou une limonade. J'aime beaucoup le coq au vin. Me gusta mucho el gallo al vino. J'aime beaucoup le coq au vin. Ce que j'aime le plus,
c'est le saumon grillé. Lo que más me gusta es el salmón a la plancha. Ce que j'aime le plus, c'est le saumon grillé. Escucha y escribe las siguientes preguntas, las cuales responderás luego de escuchar nueva vez el diálogo de esta lección. Où est le restaurant? ¿Dónde está el restaurante? Où est le restaurant? Quelle est la spécialité du restaurant? ¿Cuál es la especialidad del restaurante? Quelle est la spécialité du restaurant? Quel plat Jeannette aime le plus? ¿Qué plato a Jeannette le gusta más? Quel plat Jeannette aime le plus? Quel plat Louis aime beaucoup? ¿Cuáles platos a Luis le gustan mucho? Quel plat Louis aime beaucoup? Allô Louis, bonjour, comment vas-tu? Salut, Jeannette, je vais bien, merci. Je t'appelle pour t'inviter au restaurant près de ta maison ce week-end. Avec plaisir. Et quelle est sa spécialité? Il y a une grande variété de viandes, des plats comme le coq au vin, le steak tartare, le saumon grillé, entre autres. J'aime beaucoup les coupes au vin et aussi les saumons grillés. Quel est ton plat préféré? Ce que j'aime le plus, c'est le saumon grillé et les salades vertes. Mais j'aime bien le steak tartare et le bœuf bourguignon. Les autres plats que j'aime sont les crêpes et la tartiflette. Comme boisson, je préfère un cocktail ou une limonade. Je préfère la limonade. Et quand est-ce qu'on va se voir? Le dimanche prochain, je viens te chercher à 7 heures du soir. Est-ce que c'est bien pour toi? Bon, d'accord, je t'attends. D'accord, à bientôt. Ahora, compara tus respuestas. Le restaurant est près de la maison de Louis. El restaurante está cerca de la casa de Luis. Le restaurant est près de la maison de Louis. La spécialité du restaurant son les viandes. La especialidad del restaurante son las carnes. La spécialité du restaurant sont les viandes. Le plat que Jeannette aime le plus, c'est le saumon grillé. El plato que a Jeannette le gusta más es el salmón a la plancha. Le plat que Jeannette aime le plus, c'est le saumon grillé. Luis aime beaucoup le coq au vin et le saumon grillé. A Luis le gusta mucho el gallo al vino y el salmón a la plancha. Luis aime beaucoup le coq au vin et le saumon grillé. Ahora es tu turno para volver a evaluar lo que has aprendido hasta ahora. Recuerda que debes completar el cuadro escribiendo sí, en proceso o no para cada uno de los enunciados. En francés yo puedo expresar preferencias sobre algunos platos franceses, identificar diferentes tipos de platos, bebidas y postres en el menú de un restaurante. Recomendar un plato que se ofrece en un menú. Escribe 5 oraciones donde hablas de tus platos favoritos. Luego, piensa en un diálogo que tendrías con un amigo o una amiga
en la que compartirías dichas preferencias. Escribe este diálogo. Recuerda hacer uso de las herramientas tecnológicas a tu alcance y además de guardar todos tus trabajos, tareas y proyectos en tu portafolio para una posterior evaluación por parte de tu maestro. Con esto concluimos la clase de hoy. Gracias por tu atención. On se verra à la prochaine. Au revoir. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Ya sabemos que el término general de una sucesión aritmética es Cn igual a C1 más n menos 1 por d, y con ella podemos hallar cualquier término de una sucesión dada. En este mismo tema, vamos a adquirir conocimientos de la suma de los enésimos términos de una sucesión aritmética, y en base a esto nos haremos el siguiente planteamiento. Si una serie es aritmética, existe la forma de hallar su suma sin la necesidad de sumar todos los términos uno por uno. Para hacer este cálculo, utilizaremos la fórmula Sn es igual a n por C1 más Cn, todo esto dividido entre 2. Sn será el resultado de la suma de todos los términos, donde n es el número de términos, C1 es el primer término de la sucesión y Cn es el último término de la sucesión dada. Muy bien, analicemos el siguiente problema y démosle solución. Durante los primeros 50 días de la pandemia causada por el COVID-19, en República Dominicana muchas empresas cerraron, de modo que una gran cantidad de personas perdieron sus empleos. Suponiendo que los empleos perdidos estuvieran en sucesión aritmética y que el primer día se perdieron 30 empleos y el día 50 se perdieron 1.500 empleos, ¿cuántos empleos se habrán perdido a los 50 días de la pandemia? Para esto, vamos a utilizar la fórmula que ya conocemos, Sn, que es la suma de todos los términos, es igual a n, que es el número de días que queremos sumar. C1 será entonces la cantidad de empleos que se perdieron el primer día de la pandemia y Cn es referente al último día de la pandemia, que es el día número 50. En este caso vamos a encontrar la suma de todos los términos, es decir, S50 va a ser igual a n, que en este caso es 50, multiplicado por la suma de C1, que es 30, más Cn, que es 1500. Todo esto dividido entre 2, tal cual como dice nuestra fórmula. Entonces, Sn o S50 va a ser igual a 50 multiplicado por la suma de 30 más 1500 sería 1530. Esto dividido entre 2. S50 entonces va a ser igual a la multiplicación de 50 por 1530. Multiplicamos 5 por todo esto y luego agregamos 0. Decimos 5 por 0 es 0. 5 por 3 es 15. Llevo 1. 5 por 5 es 25 y 1 que llevaba 26. 5 por 1 es 5 y 2 que llevaba 7. Agregamos 0. Y todo esto dividido entre 2. S50 entonces será igual a 76.500 dividido entre 2 sería 38.250. Esto quiere decir que 38.250 personas perdieron sus empleos en los primeros 50 días de la pandemia causada por el COVID-19. Otro modo de ver y resolver ejercicios de suma de enésimos términos de una sucesión aritmética es la siguiente. Dice,
encuentre la suma de los primeros 20 términos de la serie aritmética si C1 es 5 y C20 es 62. En este caso, no tenemos una aplicación a la vida diaria, sino solamente el planteamiento dado, donde tenemos a n, que es la cantidad que queremos sumar de términos, C1 es el primer término de la serie y Cn, que es 62, es el último término de la serie. Solamente con estos datos, sustituyendo en nuestra fórmula general, vamos a encontrar la suma de estos términos. Dice entonces que S20 va a ser igual a n, que en este caso es 20, multiplicado por la suma de C1, que es 5, más Cn, que es 62, todo esto dividido entre 2. S20, entonces, va a ser igual a 20, multiplicado, y la suma de 5 más 62 serían 67, dividido entre 2. S20 va a ser igual a la división de 20 por 67, igual que en el ejercicio anterior, multiplicamos 2 por 7 es 14, llevo 1, 2 por 6 es 12 y 1 que llevaba, 13, agregamos 0 al final y dividimos entre 2. Ese 20 será igual entonces a 1340, entre 2 serían 670. Quiere decir entonces que 670 es la suma de todos los términos de una sucesión donde el primer término es 5 y el último término o el término número 20 es 62. Realicemos otro ejemplo que incluye un cálculo extra que ya sabemos hacer. Dice, encuentre la suma de los primeros 40 términos de la serie aritmética 2, 5, 8, 11 y así sucesivamente. ¿Te parece conocida esta serie? Sí, es la misma que utilizamos en la clase anterior. En este ejercicio, sabemos que el primer término de la sucesión es 2. Como no conocemos el último término, lo calculamos con la fórmula Cn es igual a C1 más n menos 1 multiplicado por d y hallamos la diferencia d de los elementos de la serie. Para la serie 2, 5, 8, 11 y así sucesivamente, tenemos que encontrar la diferencia entre ellos. Recuerden que es restar a cada término el anterior. Es decir, para D igual a 11 menos 8 será igual a 3. Para D igual a 8 menos 5 también nos da 3. Y para D igual a 5 menos 2 también será igual a 3. Quiere decir entonces que como es la misma diferencia, es entonces una serie aritmética y la D o la diferencia será igual a 3. Como ya tenemos la diferencia entre los términos de la serie, que es 3, vamos a encontrar ahora el último término de la serie, con la fórmula Cn igual a C1 más n menos 1 multiplicado por d. Decimos entonces que C40, que es el elemento que quiero conseguir, va a ser igual a C1, que es el primer término, 2, más n menos 1 sería 40 menos 1, multiplicado por d y la diferencia es 3. De este modo, C40 va a ser igual a 2 más 39 multiplicado por 3. C40 entonces va a ser igual a 2 más 3 por 9, 27. Llevo 2. 3 por 3, 9 y 2 que llevaba, 11. C40 entonces será igual a 2 más 117 sería 119 y de este modo hemos conseguido el término 40 de nuestra serie. Teniendo el primer término de la serie, que es C1 igual a 2 y C40 igual a 119, hallemos ahora la suma de los primeros 40 términos de la serie. Con nuestra fórmula Sn igual a n multiplicado por C1 más Cn, todo esto dividido entre 2, decimos entonces
que S40 es igual a N. En este caso, sustituimos a N por su valor, que es 40, multiplicado por C1, que es 2, nuestro primer elemento de la serie, más Cn, que es 119, el término que acabamos de hallar. Todo esto dividido entre 2. S40 será igual a 40 multiplicado por 121. Todo esto también dividido entre 2. S40 es igual y multiplicamos 4 por 1, nos da 4, 4 por 2 nos da 8, 4 por 1 es 4, agregamos el 0 y dividimos entre 2. S40, que es la suma de los primeros 40 términos de nuestra serie, va a ser igual a 4.840 dividido entre 2, nos daría entonces 2.420. Y ese sería nuestro resultado final. Los sectores de poder. El presidente llevaba consigo el pesado estigma del comunismo. Los trujillistas, aún en el poder, creían que la cacareada libertad tenía sus límites y que más allá de esos límites era sencillamente intolerable. El enemigo estaba muy cerca, Fidel Castro y su espantosa Cuba. El régimen castrista era para Estados Unidos un horror, pues esa experiencia podía repetirse aquí. Fidel había enterrado las estructuras del terrible Batista y había echado las bases de una nueva sociedad, aunque fracasó, pero logró que la gente construyera su propia realidad y asumiera culturalmente el proceso revolucionario. Aún más, había celebrado juicio de fusilamiento a los criminales de la tiranía de Batista. Esto era ya demasiado, en una isla que había sido un paraíso para la gran mafia del mundo. Cuba se volvió así un satélite de la Unión Soviética. Bosch venía de ese mundo cultural y político. Sus ideas avanzadas eran como una guillotina para la mentalidad totalitaria de los gorilas trujillistas. Por tanto, no podían permitir que un demócrata gobernara. Pero ese demócrata los dejó en sus puestos, pero ya sin los privilegios de otros días, y selló así su destino trágico. La conspiración arrancó antes de la juramentación, con la masacre de Palma Sola. Aún así, Bosch nada hizo con los militares. Es verdad que estos no fueron los únicos conspiradores. Empresarios, comerciantes y religiosos se unieron a la carroza de la conspiración. Así, la cúpula católica emprendió las reafirmaciones cristianas, genuina protesta contra Bosch. La razón era la apertura democrática derivada de la constitución bochista, que reconocía a los hijos extramaritales y los derechos del concubinato. Eso era insoportable y Bosch debía caer. La élite empresarial atacó al gobierno, denunciándolo como presunto expropiador, y gritó que querían restringir la propiedad privada. El régimen había impulsado una ley de plusvalía que le ponía un tope a los beneficios de la industria azucarera. Poco antes del salpazo, después de una visita de Bosch a México, los comerciantes hicieron una huelga y paralizaron las actividades económicas. Estados Unidos tuvo su propia participación. Bosch era su aliado. Él pertenecía al Club de la Izquierda Democrática e impulsaba la Alianza para el Progreso, la iniciativa de Kennedy para frenar el comunismo en la región. Juan Bosch, siendo presidente elegido, había visitado en la Casa Blanca al gobernante estadounidense, pero no se sometió a los dictados de Washington. Así, tomó un préstamo de $150 millones a una compañía suiza para realizar grandes proyectos de desarrollo. Sus relaciones con el embajador de Estados Unidos, John Barlow Martin, eran cordiales hasta cierto punto, pero se hicieron añicos en los momentos finales. El diplomático quería una muestra pro-yanqui de Bosch, quiero decir, una demostración palmaria de sus afectos políticos. Un barco estadounidense llegaría a las costas dominicanas y con su sola presencia disuadiría a los conspiradores. Bosch no permitió esa violación a la soberanía nacional. Sin embargo, en el clima de su efímero gobierno, cuando la caída era ya tan dramática como inminente, aceptó. Recordará, Estados Unidos ha jugado un papel preponderante en decenas de golpes de Estado por todo el mundo, algo que América Latina conoce muy bien. Pese a que Washington negó en su momento y su participación en los derrocamientos de gobiernos,
Los documentos desclasificados años más tarde por sus mismas instituciones revelan lo contrario. El 24 de noviembre del año 1948 fue depuesto en Venezuela el entonces presidente Rómulo Gallegos, tras 9 meses en el poder, ocupando su lugar una junta militar de gobierno. En el manifiesto a la nación que circuló días después, el gobernante derrocado informó que en un cuartel de Caracas, un miembro de la misión militar de Estados Unidos dio asesoría a los golpistas. Más adelante, a su llegada a Cuba, en calidad de exiliado, dijo: "Este golpe tiene olor a petróleo", en alusión a los intereses de Washington en territorio venezolano. En Paraguay, en mayo del año 1954, el general Alfredo Stroessner encabezó un golpe de Estado contra el presidente Federico Chávez, del Partido Colorado. Se conformó luego una junta de gobierno y se convocaron elecciones que el golpista ganó sin oposición. Tomó el poder en agosto de ese año y extendió su mandato hasta el año 1989. En el libro Paraguay y Estados Unidos, aliados distantes, los estadounidenses Frank Mora y Jerry Coney revelan que Stroessner realizó una gira por varias unidades militares estadounidenses entre mayo y junio del año 1953, invitado por el entonces secretario de Ejércitos Robert Stevens. También señalan que una vez instaurada la dictadura, Paraguay figuraba entre los 3 principales receptores de ayuda estadounidense en América Latina entre el año 1954 y 1961. Guatemala, 1954. En junio del mismo año se concretó el golpe de Estado contra el presidente guatemalteco Jacobo Arbenz. Documentos desclasificados por Estados Unidos en la década del año 1990 y colgados en la página de la Oficina del Historiador del Departamento de Estado revelaron que el golpe fue organizado por la Agencia Central de Inteligencia CIA. El mandatario al frente de Guatemala desde marzo del año 1951 había puesto en marcha políticas que daban mayor control del Estado sobre las riquezas guatemaltecas, así como la reforma agraria, lo que afectaba a los intereses de la United Fruit Company, que tenía miles de hectáreas en el país centroamericano. Brasil, 1964. El 31 de marzo del año 1964, Brasil fue escenario de un golpe de Estado, perpetrado por oficiales militares contra el presidente João Goulart, inaugurando un periodo de 21 años de dictadura. Documentos de la organización independiente Archivos de Seguridad Nacional revelaron en el año 2014 que el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy estableció contactos con las Fuerzas Armadas brasileñas para preparar el golpe militar, y que tras su asesinato en el año 1973, la administración de Lyndon B. Johnson brindó su apoyo. Argentina, 1966 y 1976. En junio del año 1966 fue derrocado el mandatario Arturo Illia, en un golpe perpetrado por su antiguo jefe de ejército Juan Carlos Onganía. Documentos desclasificados de la CIA, citados por el diario argentino La Voz, señalan que el comandante del primer cuerpo del ejército, general Julio Alzogaray, habría puesto al tanto de la fecha aproximada del golpe, del nombre de los oficiales involucrados y de las características del nuevo gobierno a los agentes de la Agencia Central de Inteligencia, destacados en Buenos Aires. En el año 1976 se produce otro golpe, esta vez contra la entonces presidente María Estela Martínez de Perón. Los preparativos del golpe están listos. Los buques y los integrantes de la Armada ya han sido desplegados en puntos estratégicos a lo largo del país para controlar posibles disturbios después de la toma del poder. Dice uno de los informes desclasificados en el año 2016 que la CIA envió al entonces mandatario estadounidense Gerald Ford el 5 de marzo del año 1976, 19 días antes del derrocamiento. Los sectores de poder desarrollaron una activa campaña contra el gobierno de Juan Bosch. El principal argumento presentado fue el apoyo del presidente a grupos de izquierda por su negación a perseguir a los comunistas y a opositores políticos. Empresarios e industriales representados en la Asociación de Industria de la República Dominicana, la Cámara de Comercio del Distrito Nacional y la Confederación Patronal, estas instituciones publicaron en la prensa su temor a las colectivizaciones y a posibles expropiaciones que afectaban supuestamente a la inversión extranjera y de nuevos capitales. Las Fuerzas Armadas, representadas por el coronel Elías Wessing y Wessing, quien convocó el 12 de julio en San Isidro los mandos militares a una reunión en donde participó el presidente Bosch,
alertando del peligro del comunismo en el país. Los dirigentes izquierdistas advirtieron del plan golpista orquestado por los mandos militares. Miembros del CEFA acusaron al presidente y le pidieron que deportara a los líderes comunistas. Como se puede ver, el peligro comunista fue la excusa que se utilizó para el golpe de Estado. A lo interno del PRD se desataron tensiones en la coyuntura de huelgas. Se produjeron desavenencias entre el presidente del partido, Ángel Miolán, y el presidente de la República. Miolán era partidario de movilizar la militancia a favor del gobierno, pero Bosch dispuso lo contrario, porque consideraba que esto podría generar mayores tensiones. También hubo disgusto porque los dirigentes tenían poca participación en las decisiones gubernamentales. El mandatario decidió ordenar el cese de las actividades del partido y convertir los locales en escuelas, y que sus miembros se dedicaran al programa de alfabetización. Esto creó disgusto y provocó la desmovilización de las bases, principal apoyo del gobierno. Hubo algunos acontecimientos que precipitaron el golpe de Estado. La huelga patronal de los días 20 y 21 de septiembre, con el lema de huelga cristiana contra el comunismo internacional. El paro fue apoyado y promovido por diversos sectores. El presidente Bosch tenía noticias de la conspiración de Wessing y de los jefes militares, por lo cual dispuso su destitución. Los altos mandos militares se opusieron. Nuevos incidentes diplomáticos con Haití a fines de septiembre del año 1963, tras la invasión al país vecino desde Dajabón, encabezada por el exiliado haitiano general León Cantab, enemigo del dictador Duvalier. El 24 de septiembre, el presidente Bosch, que se había enterado por varias vías de la conspiración y que ordenó destituir al coronel Wessing, ante la reacción de los jefes militares de no aceptar la decisión presidencial, amenazó con renunciar ante la Asamblea Legislativa. El 25 de septiembre del año 1963, el ministro de las Fuerzas Armadas, Víctor Elvi Viñas Román, apresó a Juan Bosch y su gabinete en el Palacio Presidencial, produciéndose así el golpe de Estado a Juan Bosch. Completa los espacios en blanco y di de qué plato se trata. Veamos cuántos platos acertaste. Le crêpe, la tartiflette, une limonade, un cocktail, le steak tartare, ¿Cuál de estos platos no está en el grupo de imágenes siguientes? Le steak tartare. Escucha y lee el siguiente diálogo. Allô, Louis. Bonjour, comment vas-tu? Salut, Janet, je vais bien, merci. Je t'appelle pour t'inviter au restaurant près de ta maison ce week-end. Avec plaisir. Et quelle est sa spécialité? Il y a une grande variété de viandes, des plats comme le coq au vin, le steak tartare, le saumon grillé, entre autres. J'aime beaucoup les coupes au vin et aussi les saumons grillés. Quel est ton plat préféré? Ce que j'aime le plus, c'est le saumon grillé et les salades vertes. Mais j'aime bien le steak tartare et le bœuf bourguignon. Les autres plats que j'aime sont les crêpes et la tartiflette. Comme boisson, je préfère un cocktail ou une limonade. Je préfère la limonade. Et quand est-ce qu'on va se voir? Le dimanche prochain, je viens te chercher à 7h du soir. Est-ce que c'est bien pour toi? Bon, d'accord, je t'attends. D'accord, à bientôt.
Después de haber escuchado el diálogo, ¿cuál sería el mejor título para el mismo? Selecciona la opción correcta. Les salades sont délicieuses. Las ensaladas son deliciosas. Les salades sont délicieuses. Invitation au restaurant. Invitación al restaurante. Invitation au restaurant. Les plats que je n'aime pas. Los platos que no me gustan. Les plats que je n'aime pas. La respuesta correcta es invitación au restaurant. Invitación al restaurante.